Hay algo que necesito decirte antes de que sigas adelante con tu día. Algo que tal vez nadie se ha tomado el tiempo de explicarte con honestidad. Tú no estás aquí por casualidad. Este momento, este instante exacto en el que decidiste escuchar estas palabras, no fue un accidente. Algo dentro de ti, algo profundo, algo que no puedes nombrar, pero que sientes con una claridad que te estremece, te trajo hasta aquí. Y yo sé por qué. Porque estás cansado. Estás cansado de trabajar sin ver los frutos. Estás agotado de dar lo mejor de ti y sentir que el dinero nunca alcanza, que las deudas crecen más rápido que tus ingresos, que cada vez que logras avanzar un paso, la vida te empuja 3 hacia atrás. Conozco esa sensación. La conozco porque la he vivido y la conozco porque he visto en los ojos de miles de personas ese mismo dolor silencioso, esa vergüenza que no se confiesa, esa angustia que se esconde detrás de una sonrisa forzada cuando alguien te pregunta cómo estás y tú respondes bien, cuando por dentro lo único que quieres es gritar que no puedes más. Pero hoy, justo hoy, algo va a cambiar. No te estoy hablando de magia, no te estoy vendiendo una fórmula milagrosa ni una receta superficial de esas que abundan por ahí. Te estoy hablando de algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, mucho más real que cualquier estrategia financiera que puedas encontrar en un libro de autoayuda. Te estoy hablando del poder de la declaración, del poder que tienen tus palabras cuando se alinean con la voluntad del Creador, del poder que tiene un salmo repetido con fe, con convicción, con el corazón partido, pero dispuesto a creer que hay algo mejor esperándote al otro lado de esta tormenta. Yo aprendí algo muy importante en mi vida, algo que me costó años de fracasos, de noches sin dormir contando monedas, de momentos en los que me sentí tan pequeño frente a mis problemas que pensé que jamás saldría adelante. Aprendí que la abundancia no comienza en tu cuenta bancaria. La abundancia comienza en tu boca. Comienza en las palabras que pronuncias cada mañana al despertar, en las declaraciones que haces sobre tu vida cuando nadie te está escuchando, en los decretos que salen de lo más profundo de tu ser cuando el mundo entero parece decirte que no hay salida. El rey David lo entendió. Ese hombre que fue pastor antes de ser rey, que fue perseguido antes de ser coronado, que fue despreciado antes de ser honrado. David escribió los salmos no desde la comodidad de un palacio, sino desde las cuevas, desde el desierto, desde los lugares más oscuros y desolados que puedas imaginar. Y sin embargo, sus palabras tenían un poder que trascendía las circunstancias, porque David no hablaba de lo que veía, David hablaba de lo que creía. Y ahí está la diferencia que separa a los que se hunden en la escasez de los que emergen hacia la abundancia. Escúchame bien. El Salmo 23 dice algo que la mayoría de la gente repite de memoria sin entender realmente lo que está declarando. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Detente ahí, no sigas leyendo. No pases de largo por esa frase como si fuera un verso más en un libro viejo. Esa frase es una bomba nuclear contra la pobreza, esa frase es una declaración de guerra contra la escasez. Cuando tú dices nada me faltará, no estás expresando un deseo, estás haciendo un decreto. Estás alineando tu voz con la promesa del Todopoderoso. Estás diciendo con cada fibra de tu ser que la carencia no tiene permiso para habitar en tu vida. Pero hay un requisito, y este requisito es el que la mayoría ignora, el que la mayoría pasa por alto, el que la mayoría no quiere escuchar porque suena demasiado simple para ser verdad. El requisito es la repetición, la constancia, la persistencia de declarar esa verdad una y otra vez, día tras día, hasta que tu mente la absorba, hasta que tu corazón la crea, hasta que tu realidad no tenga otra opción más que transformarse para alinearse con lo que has estado declarando. 7 días. Te pido 7 días. No te pido que vendas tu casa, no te pido que dejes tu trabajo, no te pido que hagas algo imposible. Te pido algo que cualquier ser humano puede hacer. Abrir tu boca cada mañana y declarar con fe las palabras del Salmo. 7 días consecutivos, sin falta, sin excusas, sin importar cómo te sientas, sin importar lo que diga tu cuenta bancaria, sin importar las deudas que te asfixian,
sin importar las facturas que se acumulan sobre tu mesa, yo sé lo que estás pensando. Estás pensando que esto suena demasiado simple, que si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Y tienes razón en parte, es simple, pero simple no significa fácil. Levantarse cada mañana y declarar abundancia cuando tu realidad grita escasez requiere una clase de valentía que la mayoría de la gente no tiene. Requiere una fe que no se alimenta de lo que los ojos ven, sino de lo que el espíritu sabe. Requiere una determinación que no se rinde ante la evidencia temporal de la carencia. Déjame contarte algo. Hace muchos años, cuando yo era joven, conocí a un hombre en Colombia que trabajaba como vendedor ambulante. Vendía frutas en una carreta vieja que había heredado de su padre. Todos los días, antes de salir a la calle, ese hombre se paraba frente a su carreta y decía en voz alta: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará». Su esposa pensaba que estaba loco. Sus vecinos se reían de él. Sus amigos le decían que dejara de perder el tiempo con esas cosas y que mejor se buscara un trabajo de verdad. Pero ese hombre no se detuvo. Cada mañana, sin importar si llovía, sin importar si hacía un calor insoportable, sin importar si el día anterior no había vendido ni una sola fruta, él se paraba frente a su carreta y declaraba el salmo completo. Un mes después, un empresario que pasaba por su calle se detuvo a comprar unas mangos. Se quedó conversando con él. Le gustó su actitud, su energía, su forma de ver la vida. Le ofreció un espacio en su supermercado para vender sus frutas. 6 meses después, ese vendedor ambulante tenía 3 puntos de venta. Un año después, tenía su propia distribuidora. 5 años después, era dueño de una cadena de tiendas de frutas y verduras que empleaba a más de 50 personas. ¿Fue magia? No. ¿Fue suerte? Tampoco. Fue la combinación más poderosa que existe en el universo. Fe declarada con la boca y acción ejecutada con las manos. Porque la declaración sin acción es fantasía, pero la acción sin declaración es esfuerzo vacío. Cuando juntas ambas cosas, cuando alineas tus palabras con tu trabajo, cuando decretas abundancia y luego sales a buscarla con todo tu corazón, el universo entero conspira a tu favor. No porque tú seas especial, sino porque estás operando bajo un principio espiritual que es tan real y tan inmutable como la ley de la gravedad. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental. Cuando yo hablo de dinero, no estoy hablando de avaricia, no estoy hablando de acumular riquezas para vivir una vida de lujo desmedido mientras otros sufren. Estoy hablando de provisión. Estoy hablando de la dignidad de poder pagar tus cuentas sin que el corazón se te acelere de angustia. Estoy hablando de la paz de saber que tus hijos van a comer mañana. Estoy hablando de la libertad de no tener que escoger entre comprar la medicina o pagar la renta. Eso no es avaricia, eso es justicia. Eso es lo que el Creador siempre quiso para ti, porque hay una mentira que se ha extendido por el mundo como una plaga, una mentira que ha mantenido a millones de personas buenas, trabajadoras y dignas en una prisión de escasez. La mentira de que la pobreza es una virtud. La mentira de que ser pobre te hace más espiritual, más humilde, más cercano a Dios. Y yo te digo hoy, con todo el respeto del mundo, pero con toda la convicción de mi alma, eso es falso. La pobreza no es una virtud. La pobreza es una circunstancia. Y como toda circunstancia, puede ser cambiada. Dios no te creó para que sufrieras contando monedas hasta el final de tus días. Dios te creó para que vivieras en abundancia, para que fueras cabeza y no cola, para que prestaras y no pidieras prestado. Pero esa abundancia tiene un camino. Y el camino comienza con la declaración. Mira, yo he viajado por muchos países. He estado en Japón, donde la disciplina y el trabajo duro son prácticamente una religión. He estado en países de Latinoamérica, donde la gente trabaja el doble y gana la mitad. He conversado con millonarios y con personas que viven con menos de $1 al día. Y te puedo decir algo que he observado en todos ellos, algo que me ha impresionado profundamente. Las personas que prosperan no son necesariamente las más inteligentes ni las más educadas, ni las que nacieron en las mejores condiciones. Las personas que prosperan son las que hablan diferente,
son las que se niegan a declarar derrota sobre sus vidas. Son las que, incluso cuando todo está en su contra, abren su boca y dicen, esto va a cambiar, mi situación va a mejorar. La abundancia está en camino. En Japón hay un concepto que se llama kotodama. Es la creencia de que las palabras tienen alma, que las palabras tienen poder, que lo que sale de tu boca tiene la capacidad de crear realidad. Los japoneses entienden algo que muchas culturas han olvidado, que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación. El lenguaje es una herramienta de creación. Cada palabra que pronuncias es una semilla que estás plantando en el jardín de tu futuro. Y si pasas tus días sembrando palabras de escasez, de queja, de derrota, de no puedo, de no alcanza, de esto nunca va a cambiar, entonces dime, ¿qué clase de cosecha esperas recoger? El Salmo 23 no es simplemente un texto religioso, es un manual de reprogramación mental. Cuando tú dices nada me faltará, estás reprogramando tu subconsciente, estás reemplazando años de programación negativa con una verdad espiritual que tiene el poder de transformar tu realidad desde adentro hacia afuera. Porque el cambio verdadero, el cambio que dura, el cambio que no se desvanece con la primera dificultad, siempre comienza desde adentro. Comienza en tu mente, comienza en tu corazón, comienza en tus palabras. Y por eso te pido 7 días, porque 7 es el número de la perfección, el número de la completitud, el número que Dios eligió para descansar después de crear el universo. En 7 días, Dios creó todo lo que existe. En 7 días, tú puedes crear una nueva realidad para tu vida financiera. No porque tú tengas poder divino, sino porque estás activando un principio divino que ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que cierres los ojos por un momento. Respira profundo. Siente el aire entrando en tus pulmones. Siente la vida fluyendo a través de ti. Y ahora quiero que repitas conmigo, no solo con tu boca, sino con todo tu corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra vez, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una vez más, pero esta vez quiero que lo sientas en tus huesos, que lo sientas en tu estómago, que lo sientas en cada célula de tu cuerpo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sentiste algo? ¿Sentiste cómo algo se movió dentro de ti? Eso que sentiste no es emoción pasajera, eso es el Espíritu reconociendo la verdad. Eso es tu ser interior alineándose con la voluntad del Creador. Eso es el principio del cambio. Ahora déjame explicarte algo que muy pocos predicadores, muy pocos maestros, muy pocos guías espirituales se atreven a decir. El dinero no es malo, el dinero es una herramienta, es como un cuchillo. Puedes usarlo para cortar el pan que alimenta a tu familia o puedes usarlo para hacer daño. El problema nunca fue el dinero, el problema siempre fue la relación que tenemos con él. Y la relación que tenemos con el dinero está directamente determinada por las palabras que usamos para referirnos a él. Si creciste escuchando que el dinero es la raíz de todos los males, entonces tu subconsciente ha creado una barrera invisible entre tú y la prosperidad. Si creciste escuchando que los ricos son malos, entonces cada vez que te acercas a la abundancia, algo dentro de ti te sabotea, te frena, te hace sentir culpable por desear algo mejor. Y esas creencias, esas programaciones, esas cadenas invisibles que te atan a la escasez, solo pueden ser rotas con una cosa, la declaración de la verdad. Y la verdad es esta: tú fuiste diseñado para la abundancia, no para la abundancia egoísta, no para la abundancia que pisotea a otros, sino para la abundancia generosa, la abundancia que te permite dar, la abundancia que te permite bendecir, la abundancia que te convierte en un canal de provisión para tu familia, para tu comunidad, para tu nación. Hay un versículo que dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lees otra vez. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Eso significa que tu imaginación se queda corta. Eso significa que tus sueños más grandes son pequeños comparados con lo que el Creador tiene preparado para ti. Eso significa que la abundancia que está esperándote al otro lado de estos 7 días de declaración es tan grande, tan inmensa, tan desbordante, que tu mente ni siquiera puede concebirla en este momento. Pero hay un enemigo. Y ese enemigo no vive afuera. Ese enemigo vive dentro de ti. Se llama duda, se llama incredulidad, se llama esa voz pequeña y cobarde que cada vez que intentas creer en algo mejor te susurra al oído. ¿Y si no funciona? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? ¿Y si Dios no te escucha? ¿Y si esta vez tampoco pasa nada? Yo conozco esa voz. La he escuchado miles de veces. Y te voy a decir algo que esa voz no quiere que sepas. Ella miente. Siempre miente. La duda es una mentirosa profesional que se disfraza de prudencia, de realismo, de sentido común, pero no es nada de eso. Es miedo puro, disfrazado con un traje elegante. Y el miedo, cuando se le confronta con la fe declarada, no tiene otra opción más que retroceder. Por eso la declaración es tan poderosa, porque cada vez que abres tu boca y dices nada me faltará, estás silenciando la voz de la duda. Cada vez que declaras el salmo, estás construyendo un muro de protección alrededor de tu mente. Cada vez que repites esas palabras sagradas, estás fortaleciendo tu fe y debilitando tu miedo. Y después de 7 días de declaración constante, tu mente estará tan saturada de verdad que la duda simplemente no encontrará espacio donde habitar. Yo he visto esto funcionar en mi propia vida. He visto momentos en los que todo parecía perdido, en los que las puertas se cerraban una tras otra, en los que los números no cuadraban y la lógica decía que no había salida. Y en esos momentos, lo único que hice fue abrir mi boca y declarar. No entendía cómo iba a funcionar, no veía el camino, no tenía un plan detallado, solo tenía mis palabras y mi fe. Y eso fue suficiente, siempre fue suficiente. Porque hay algo que la mente racional no puede explicar, pero que el corazón conoce con certeza absoluta. Cuando tú declaras la palabra con fe genuina, algo se activa en el mundo espiritual. Puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Personas que necesitabas conocer aparecen en tu camino. Oportunidades que no existían ayer se materializan hoy. No porque tú las hayas creado con tu esfuerzo, sino porque tu declaración activó la promesa que ya estaba ahí, esperando ser reclamada. Piensa en esto. ¿Cuántas bendiciones habrás dejado pasar simplemente porque nunca las declaraste? ¿Cuántas puertas habrán permanecido cerradas simplemente porque nunca tuviste la fe de tocar? ¿Cuántas oportunidades habrán pasado frente a tus ojos sin que las vieras porque tu mente estaba tan nublada por la escasez que no podía reconocer la abundancia cuando se le presentaba? El Salmo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjate en esa palabra, descansar. No dice que te hará trabajar hasta el agotamiento. No dice que te hará sufrir hasta merecer la bendición. Dice que te hará descansar. En delicados pastos hay una abundancia tan generosa, tan tierna, tan cuidadosa, que el Creador la describe como un lugar de descanso, no un lugar de lucha, no un lugar de supervivencia, un lugar de paz, un lugar donde puedes respirar sin la opresión de la deuda, un lugar donde puedes dormir sin la ansiedad de no saber cómo pagarás el alquiler del próximo mes. Ese lugar existe, no es una fantasía, no es una metáfora vacía, es una realidad espiritual que se manifiesta en lo natural cuando tú la declaras con fe. Y los 7 días de declaración son el puente que te lleva desde donde estás hasta donde necesitas estar. Ahora, quiero ser honesto contigo porque la honestidad es la base de todo lo que digo. Los 7 días de declaración no van a hacer que te caiga dinero del cielo mientras estás sentado en tu sofá viendo televisión. La declaración no reemplaza el trabajo. La declaración potencia el trabajo. La declaración le da propósito a tu esfuerzo. La declaración abre caminos que tu trabajo solo no podría abrir, pero tienes que trabajar, tienes que moverte, tienes que hacer tu parte. Es como el agricultor que siembra una semilla. Él puede orar por lluvia, puede declarar una cosecha abundante,
puede creer con todo su corazón que esa semilla va a dar fruto, pero si no riega